El día de hoy vamos a estar comparando el iPad de primera generación con el iPad Pro más nuevo. O sea, lo mejor que había hace 10 años, que fue la primera vez que tuvimos un iPad hace exactamente 10 años. Bueno, hace como 10 años, 2 meses más o menos. Y el iPad más nuevo que salió este año, más o menos en abril, marzo, por ahí. Entonces el iPad más nuevo contra el iPad más viejo. Vamos a estar comparando qué cosas tenía este de acá, el más viejo, contra qué cosas tiene el más nuevo. Qué tanto han cambiado, qué tanto no han cambiado, qué tanto sigue teniendo la misma idea. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Este video se va a tratar más que nada de cosas estéticas y de especificaciones que podemos saber que tenía el iPad viejo. ¿Y esto por qué? Porque el iPad este de aquí pues está muerto desde hace un buen de tiempo. Como pueden ver, está muy maltratado y la verdad es que ha visto mejores épocas, pero aún lo conservo porque es un pedazo de historia. Es el primer iPad que tuvimos en la historia y pues bueno, vamos a empezar con cosas que tenía este iPad y cosas que tiene este de acá. Estéticamente son muy parecidos. Ambos tienen las orillas cuadradas, así como lo tenían los iPhones 4, los iPhone 5. Están construidos básicamente en los mismos materiales: aluminio, vidrio y puede ser que plástico. No sé si el Pro tenga plástico, probablemente tenga plástico en algún lado, pero sí. Lo primero que tenemos que ir a ver es la esquina superior derecha por los laterales, que creo que es donde aún se siguen pareciendo muchísimo. El iPad de primera generación tenía los botones de subir y bajar volumen y tenía un switch como ahorita tenemos en todos los iPhones para como que activar y desactivar el sonido, cosa que en el iPad Pro, el iPad más nuevo, no tenemos, y es algo que a mí sí me gustaría tener porque pues no sé, hay veces que sí me hace falta ese switchecito. Un poquito más arriba tenemos el botón de bloquear, desbloquear, sleep, awake, que pues todos conocemos. Está exactamente en el mismo lugar, un poquito milímetros diferencias, pero está básicamente donde mismo. Ahí mismo, estando en la parte de arriba, podemos ver dos diferencias. La antena del iPad Pro es mucho más estética, mucho más bonita y va con las líneas del iPad, mientras que la antena del iPad de primera generación es nada más un pedazo negro enorme, feo, horrible, que le pusieron ahí porque necesitaban una antena muy grande. También otra cosa que podemos notar es que el iPad de primera generación tiene puerto jack de 3.5 milímetros, o sea, puerto para audífonos. Y la verdad es algo que sí también me gustaría tener en un iPad, pero más adelante vamos a hablar de el por qué. Otra diferencia que tenemos es que en la parte lateral derecha el iPad tiene el conector para el Apple Pencil, cosa que obviamente en la época de hace 10 años ni siquiera pensábamos en un Apple Pencil, y hasta Steve Jobs era como que con los stylus. Entonces en ese momento los pencils estaban tachadísimos completamente de Apple. Otra cosa que tenemos que notar en la parte de atrás es que tenemos varias diferencias, pero a la vez muchas similitudes. Los materiales se sienten muy igual, la manzanita está donde mismo, se siente muy parecido la consistencia del iPad, pero el iPad de primera generación tiene una curvita. Tiene una curvita que lo hace, no sé, o sea, no termina de ser plano, pero tampoco es muy curviado. Está extraño. No me gusta mucho del todo, ya que ahorita que tengo que lo puedo poner plano en una mesa, y este de acá que si lo llegara a tener en este momento, llegara a funcionar, no lo puedes tener. Entonces le picabas así como que en las orillas y se balanceaba. No sé, creo que no es el mejor diseño, pero creo que es la mejor manera de poder haber puesto todo junto. Y otra diferencia que podemos notar es que tenemos un Smart Connector atrás del iPad Pro, cosa que obviamente también hace 10 años ni siquiera se tenía pensado. Y este Smart Connector sirve para poder conectar teclados que la mayoría
o bueno, en sí tenemos 2 teclados disponibles de Apple y un teclado disponible de Logitech. Estos son como que los autorizados para poder utilizar el Smart Connector. Una diferencia muy grande es el cargador, y lo digo porque no es una sino 2 generaciones, por así decirlo, adelante lo que va el iPad Pro del iPad de primera generación, el iPad Pro de 2020, ya que no utilizamos Lightning en este iPad. Es el único iPad que vende Apple que no utiliza Lightning, utiliza USB-C, y creo que esto pues es la actualidad de muchos dispositivos, computadoras y demás. Y el iPad de primera generación utiliza el de 30 pin, creo que era de 30 pin, 16 pin, algo así, pero es el del iPhone 4, el que es así, o sea, el grandotote, el que todo el mundo teníamos, todo el mundo conocemos, probablemente todo el mundo que esté viendo este video lo conoce. Y, o sea, wow, o sea, pasamos de ese a Lightning, y de Lightning ya tenemos USB-C. Son 2 generaciones que Apple ha cambiado sus conectores, y te pones a pensar de que wow, o sea, 10 años es la mitad de mi vida, y en 10 años ha cambiado tanto las cosas. Pero si nos ponemos a reflexionar, estos 2 iPads que tengo básicamente son los mejores iPads de sus épocas. No había algo mejor que esto. Y ay, Dios mío, es que es como la 1:30 de la mañana. Normalmente grabo a estas horas. No lo había mencionado porque creo que es algo muy obvio, pero pues en el iPad más nuevo tenemos un sistema de 2 cámaras y el sensor LiDAR. 2 cámaras que son muy parecidas, no son exactamente iguales, pero son muy parecidas a las del iPhone 11. Y el sensor LiDAR, que es un sensor que va a tener próximamente el iPhone 12. Y el iPad de primera generación no tenía cámara, tampoco tenía cámaras enfrente. Entonces esto pues nos lleva al siguiente punto, que el siguiente punto es ¿para qué servía un iPad en ese entonces? Bueno, básicamente era un iPod muy grande. No podías hacer más cosas que no pudieras hacer en un iPod o en un iPhone, básicamente. Porque no tenías cámara, no podías hacer FaceTimes. No funcionaba lo suficientemente bien como para poder utilizarlo como una computadora de que Word y esas cosas. Creo que no estaba optimizado como para poder hacer eso. Entonces lo que tenías era un dispositivo multimedia como un iPod literalmente, en el cual pues podías hacer muchas cosas, pero pues sí, era un iPod muy grande. Y el iPad de ahorita es más como una laptop. Entonces sí ha evolucionado la idea, pero también tenemos las versiones de iPad que nada más son una cosa multimedia, por así decirlo. El iPad mini creo que mantiene mucho la idea del iPad original, porque es un dispositivo multimedia que no puedes hacer muchas cosas comparado con una laptop, pero ya te da ciertas como que ventajas de tenerlo más grande y así, de tenerlo en un celular, porque ahorita ya los iPods como que no. Pero el iPad Pro, que es como que el high-end de ahorita comparado con el high-end de hace 10 años, este está más tirándole a una computadora y este más tirándole a ver Netflix, básicamente. El peso del iPad de hace 10 años al peso de ahorita no hay tanta diferencia, pero sí la hay. O sea, sí está mucho más pesado el iPad de antes. O sea, pesa lo mismo que mi laptop, básicamente. No puedo decirte cuánto exactamente porque se me olvidó y no lo apunté, pero sí está pesadito. No es tanta diferencia, pero sí, yo digo que 1 kilo 200, por ahí le calculo. Y este de acá está como en 800 gramos, como al kilo llegándole también. Entonces sí se siente la diferencia, pero tampoco es tanta. O sea, si lo vas a tener en una mochila no vas a tener tanta diferencia, pero pues sí. Ahora, una cosa que a mí me impacta es la memoria RAM que tenía este iPad y que tenía el iPad Pro. Bueno, que tiene el iPad Pro. Este iPad, el de primera generación, tiene nada más 256 megabytes de memoria RAM.
ni siquiera llega a 1 GB. O bueno, al menos eso fue lo que investigué, estuve investigando y eso fue lo que tenían en ese entonces. No sé si sea verdad, pero fue lo que yo pude investigar. Y el iPad Pro de 11 pulgadas de 2020, tampoco hay cifras oficiales, pero se supone que tiene 6 GB de memoria RAM. Es impresionante cómo en 10 años pasamos de 256 MB, que con eso era suficiente para tener un Netflix, Spotify, no sé, o sea, ese tipo de aplicaciones que eran súper básicas porque era lo que podías hacer en el iPad, a tener 6 GB de RAM en el cual ahora puedes editar videos en 4K. Mi computadora no edita videos en 4K, el iPad Pro sí. Así de bueno es el iPad Pro. Nunca he editado un video ahí, pero sé que lo puede hacer. Y ese de allá, ¿qué podía hacer con 256 MB? Si bien obviamente las aplicaciones y cosas que existían hace 10 años para productos de Apple no eran la gran cosa, pero pues como quiera, era muy poquito. Y en cuanto a almacenamiento, pues no hay tanta diferencia. El iPad Pro de hace 2 años tenía 64 GB y este que aquí tengo también tiene 64 GB, pero es como te digo, este es el más caro que había en esa época. Y yo el que tengo aquí tiene 128 GB, entonces pues no es tanta diferencia entre uno y otro. Si bien si mi iPad Pro tuviera nada más 64 GB estaría muy bien. Mi iPhone tiene 64 GB, entonces desde ese entonces ya estábamos pensando en tener 64 GB, pero antes 64 era el tope, era el máximo. Y ahorita es el mínimo. Es más, los iPad Pro, el mínimo es 128 GB. Ya no existen los de 64. Entonces también te das una idea de, ok, ya estamos necesitando un poco más de memoria. Y sí. Pero también, hace 10 años 64 GB era un mundo y era imposible acabártelo. Era imposible. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, bueno, es que como que ya dábamos por hecho, o bueno, al menos yo como que no reaccionaba que este iPad ni siquiera tiene Touch ID. Es nada más el botón normal y tenías que poner el código y luego de que slide y luego poner el código y luego ya se desbloqueaba. Ahorita tenemos Face ID y las cosas que no tienen Face ID tienen Touch ID. Entonces nada más pones la huellita y se desbloquea. Y tal vez van a decir de que nada, pues X, o sea, lo desbloqueas y ya. Muchas veces no funciona el Face ID y lo desbloqueas. Sí, pero ponte a pensar, si no hubieran inventado esto, ¿cuánto tiempo perderíamos si sumáramos cada vez que tenemos que poner el código sumados durante 10 años? Debe de ser mucho tiempo que perdíamos poniendo un código. Cosas que a lo mejor no vemos, pues están padres que las hayan inventado, creo yo. Y para finalizar con la comparación, en el iPad de primera generación teníamos el chip A4, el procesador del iPhone 4. Y en el iPad Pro de 2020 tenemos un chip A12Z. El A12Z es una versión mejorada del mismo chip que corren los iPhones XS y XR. Pero no llega a ser un A13, que es lo que tenemos ahorita en los iPhones 11 y en el iPhone SE. Pero sí, está muy ahí. O sea, realmente la diferencia entre uno y otro no es tanta. Pero o sea, hemos evolucionado 8 generaciones de chips desde el 4 hasta el 12. Esta cosa creo que tenía iOS 3 y ahorita vamos en iOS 13 y en un mes sale iOS 14, si no es que en 2-3 semanas. Bueno, ahorita ya ni siquiera se llama iOS. El sistema operativo que corre en los iPads ahorita es iPadOS y antes era iOS. O sea, es impresionante que en 10 años, en un periodo tan corto de tiempo, la tecnología ha avanzado tanto y creo que ya no nos ponemos a reflexionar eso. Nada más damos por hecho de que sale el nuevo iPhone, un nuevo iPad, no sé qué. Y ya no nos impresiona como nos impresionaba antes. Yo me acuerdo la primera vez que vi un iPad, si era de que, ¿qué? O sea, como que, ¿qué onda con eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya para finalizar este video como que medio nostálgico, quiero agradecer muchísimo a estas personitas que están aquí atrás.
Esas personitas fueron mis fans destacados durante como un mes y medio y este es el último video que grabo con ellos aquí atrás. Aún van a salir como en 2 o 3 videos más que ya tengo grabados, pero ya no voy a grabar más. Así que va a ser la última vez que vean a varias personas aquí. Tal vez algunas se queden, otras se van a agregar sin duda. Pero sí, quiero dar un agradecimiento muy especial a Arad, a Miguel, a Camila, a Serranía, a Nacho, a Frida, a Itzel y a Andrea Delgado por haber estado ahí apoyándome siempre contestando mis preguntas. Y si no saben, las personas que son mis fans destacados tienen contenido exclusivo, están en mis close friends y ahí sí les subo contenido que no subo normal, cosas como que cuando estoy editando, bloopers, cosas de antes de que las publique ya les conté de qué va a ser ahí. Y también quiero agradecer muchísimo a mi hermana que como hace una semana cumplí años me regaló esta playera y es la primera playera oficial de Otro Juan en México. Entonces, pues sí, puede que sea la primera de muchas playeras, esperemos que sí. Y eso solamente se logra con el apoyo de las personas que están aquí viendo estos videos. Y también quiero agradecer muchísimo a Mario. Mario es una persona que no conozco en persona, que me ha apoyado últimamente con mis videos y que hizo la primera donación para el canal. Y esa donación se va a ir directamente a hacer un giveaway. En los próximos días en mi Instagram voy a estar publicando las reglas que tienes que seguir para poder participar en este giveaway. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó esta comparación de tecnología más nueva a tecnología súper viejita, dejen su like, compártanlo si creen que a alguien le puede llamar la atención este tipo de videos. Es todo por el video de hoy. Nos vemos el jueves porque hay video entre semana. Bye.